noches, Doc. ¿Ya podemos empezar la presentación? Claro, doctor. Listo, Rafael, cuando quieras, ¿eh? Empezamos. Buenas noches. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Listo. Hoy día me ha tocado hablar sobre el manejo del bloqueo auriculoventricular postquirúrgico. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el bloqueo AV postquirúrgico se puede presentar tanto en cirugía no cardíaca como en cirugía cardíaca, ¿no? Obviamente en cirugía no cardíaca no hay muchos datos sobre cuántos pacientes luego de una cirugía hacen un bloqueo auriculoventricular. En general se asume que hay una incidencia de arritmias que incluye todo de un 70%, ¿no? Y un grupo muy pequeño se encuentra el bloqueo auriculoventricular, pero de todas estas arritmias solamente 1.6% necesitan algún tipo de terapia, ¿no? En el caso de la cirugía cardíaca, la prevalencia o la incidencia es diferente, ¿no? Y varía mucho con los estudios. En general se asume que hay entre 16 y 45% de los pacientes hacen algún tipo de trastorno del ritmo de la conducción cardíaca, ¿no? De esos, el bloqueo auriculoventricular transitorio e intermitente es aproximadamente el 16% en algunas series, pero eso es muy diferente a la necesidad de estimulación temporal, porque los pacientes pueden hacer bloqueos AV, pero no necesitar estimulación temporal para mantener la hemodinamia, el gasto cardíaco, ¿no? En este caso, se ha visto que los pacientes que entran a una cirugía que tienen factores de riesgo para hacer bloqueos auriculoventriculares y que no se les pone un marcapaso transitorio intraoperatorio, posterior a la cirugía tienen un riesgo de necesitarlo de un 8% más o menos. Es decir, no todos los pacientes que salen de cirugía necesitan un marcapaso transitorio o dentro de la cirugía que se les ponga. Sin embargo, en algunos centros, colocar marcapasos transitorios, en este caso epicárdicos, se considera una buena práctica clínica, es un standard of care, ¿no? Ahora, en cirugía valvular se ha demostrado que de todos los pacientes, alrededor del 17% necesitan estimulación temporal, ¿no? Y en cirugía de bypass, un 16%. Esto aumenta incluso hasta 30% en los pacientes que tienen una cardiopatía congénita, ¿no? Ahora, la necesidad de marcapaso permanente es otro tema, mientras que la necesidad de marcapaso transitorio es bastante alta, 16%, la necesidad de marcapaso permanente es baja, alcanza entre 1 a 3% y depende mucho del tipo de cirugía, ¿no? Puede ser cirugía de revascularización, valvular o una combinación. Todas estas tienen entre 0.8 a 24% la probabilidad de necesitar un marcapaso permanente posterior a la cirugía, ¿no? En el caso de solamente la cirugía de bypass, alcanza el 3.4% y las cirugías valvulares son las que necesitan más, o sea, al final necesitan más estimulación permanente, ¿no? Y entre ellas las cirugías de reparación o recambio de la válvula tricúspide son las que más se afectan. Ahora, en el caso de la cirugía no cardíaca, lo más importante a evaluar en un paciente es el riesgo de progresión a bloqueo auriculoventricular de tercer grado o un bloqueo de alto grado, ¿no? Y esto depende mucho del ritmo y las alteraciones de la conducción cardíaca de base que tenga el paciente. En el caso de los pacientes que van a necesitar marcapaso por disfunción de nodo sinusal, depende mucho de la respuesta cronotrópica y el estado sintomático, ¿no? Hay pacientes con cardiopatías congénitas que tienen bloqueos de tercer grado, pero con buen ritmo de escape, QRS estrechos, en los cuales preferentemente no se les coloca marcapaso transitorio prequirúrgico, debido a que al menos las series que se han hecho han demostrado que algunos pacientes con ciertas características realmente nunca necesitan intraoperatoriamente, ¿no?
Lo otro es que hay que ver la urgencia de la cirugía. Cuando es no urgente, se puede hacer maniobras, ¿no?, de estimulación con atropina o adrenérgicos para demostrar si hay competencia cronotrópica, ¿no? Sin embargo, si el paciente tiene un bloqueo AB de alto grado o un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBIS 2 o un bloqueo completo y tiene síntomas, por ejemplo, y la cirugía no es urgente, obviamente primero va a colocación de un marcapaso permanente y luego va a ir a la cirugía, ¿no? En cambio, cuando la cirugía es de urgencia y tiene alguna característica que predice que va a progresar a un bloqueo AB completo o de alto grado, entonces en ese caso lo que se hace es que el paciente va con una indicación intraoperatoria de colocación de estimulación cardíaca. En este caso se prefiere que inicialmente sea transcutáneo y si no es suficiente, pasa a una colocación de marcapaso transvenoso. Se puede insertar un marcapaso inicial, pero generalmente se prefiere usar primero transcutáneo. Ahora, ¿cuáles son estas alteraciones de base? Y las más importantes en el caso de bloqueo AB para colocación de marcapaso temporal, ¿no? Que hay alternancia de bloqueo de rama derecha y de rama izquierda. Otro es que haya la presencia de bloqueos bifasciculares no adyacentes, es decir, que se comprometa tanto en la rama derecha y uno de los fascículos de la rama izquierda, ¿no? A eso hay que sumarle la prolongación del PR, ¿no? Esos tres factores, es decir, bloqueos o enfermedades bifasciculares no adyacentes y el PR más de 200, explica la progresión a bloqueo AB de tercer grado o de alto grado en los pacientes, ¿no? ¿Qué pacientes más necesitan? Obviamente los pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBIS 2, porque se ha visto que aunque no todos, algunos intraoperatoriamente debido a los fármacos que se usan y a la intubación, a la descarga adrenérgica, por ejemplo, progresan, ¿no? Sin embargo, este bloqueo generalmente no produce una alteración hemodinámica que requiere pacing, ¿no? En el caso que sí lo produzca, la indicación es marcapaso transcutáneo inicial, y si no mejora es el uso de marcapaso permanente, marcapaso transitorio transvenoso. En el caso de la cirugía cardíaca, lo importante es que como son pacientes complejos, los trastornos del ritmo y la conducción aumentan la mortalidad, la morbilidad y adicionalmente los costos, ¿no? Además, y la mortalidad y la morbilidad se aumentan por dos razones. Si no se le coloca a tiempo, pueden fallecer, ¿no? Si no se ha elegido bien al paciente. Y en el otro caso es que se haya puesto un marcapaso que al final no necesitó y haya causado iatrogenia, por ejemplo, ¿no? Los mecanismos más frecuentes en la cirugía cardíaca son dos, ¿no? La injuria directa anatómica al sistema de conducción y en el caso, sobre todo de la cirugía de bypass, es la isquemia, ¿no? Por una protección miocárdica inadecuada, sobre todo en la circulación extracorpórea. Entonces, la estimulación transitoria, como había mencionado, es de un 8% y se prefiere hacer estimulación epicárdica, ¿no? La mayoría de estos bloqueos transitorios se resuelven entre el 7º al 14 día e incluso el 97% antes de los 7 días, ¿no? Hay series que ponen que antes de las 72 horas el 90% de los bloqueos transitorios ya están resueltos, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la colocación de estimulación epicárdica? Como había mencionado, en algunos centros es un estándar colocar pacing epicárdico a todos los pacientes, sin importar si tienen factores de riesgo, ¿no? Porque se considera una buena práctica y esa discreción del cirujano, ¿no? Las guías de práctica clínica también lo mencionan, pero con diferentes grados y niveles de recomendación, ¿no? Las cirugías valvulares, sobre todo la tricuspidia, seguida de la cirugía de reparación o recambio de válvula aórtica, son los que tienen más riesgo de hacer un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Que tenga repercusión hemodinámica.
Entonces, el objetivo de la estimulación epicárdica es maximizar el gasto cardíaco, ¿no? Por lo tanto, necesitas saber elegir primero la configuración del cable, ¿no? Ya habíamos mencionado en la exposición anterior el uso de marcapasos unipolares o bipolares. Se prefiere usar bipolares, ¿no? Debido a que usan menos energía, y esto vamos a ver que es importante, y lo otro es que están menos propensos a interferencias, ¿no? Ahora, la ubicación también es importante, porque como los marcapasos epicárdicos están fijados, ya sea por sutura o tienen algunos dispositivos que los permiten fijar, durante el retiro es posible que estos dañen las estructuras adyacentes. Por lo tanto, no se deben colocar cerca a las arterias coronarias o en regiones que son lábiles y más fáciles de romperse, ¿no? La otra característica es el modo, ¿no? Cómo uno pone el marcapaso, o sea, setea el marcapaso para maximizar el gasto cardíaco, y cómo uno elige cuántos cables de estimulación va a usar, ¿no? Los problemas más importantes de la estimulación epicárdica son la duración, ¿no? Entonces, alrededor del 60 al 80% de los marcapasos epicárdicos al quinto día ya tienen falla de captura, ¿no? Y eso se debe a que hay una reacción inflamatoria, y la reacción inflamatoria lo que produce es fibrosis, y eso aumenta la resistencia. La reacción inflamatoria aumenta a medida que vas aumentando el umbral, o sea, la energía que necesitas para despolarizar el miocardio. Es por eso que se prefiere usar bipolar. En este estudio, por ejemplo, compararon cuáles son los mejores lugares para poner un marcapaso epicárdico, ¿no? Y lo que demuestra es que la cara diafragmática del ventrículo derecho, la cara diafragmática del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo izquierdo son los mejores lugares para estimular, ¿no? En el caso ventricular. En el caso de las aurículas se pone en las orejuelas, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo se configura? ¿Cómo es qué se debe tener en cuenta, ¿no? La frecuencia es importante. Normalmente para pacing es 80 a 100 por minuto. Y cuando se utiliza modo asíncrono, generalmente se pone a 10 más de la frecuencia cardíaca de base, para que no haya competencia de ritmo, ¿no? Y cuando no se está haciendo pacing, se prefiere dejar a 40 latidos por minuto como una frecuencia backup, ¿no? En el caso del delay auriculoventricular, las máquinas pueden configurarla automáticamente, o se pone un estándar de 150 milisegundos, ¿no? Los casos de umbral de captura en realidad va desde 2 a 20 más o menos, pero ya más de 10 miliamperios se considera que aumenta la inflamación, la fibrosis, y disminuye la duración de la estimulación. En el caso del umbral de sensado, hay que hacer las maniobras para encontrar el sensado y determinar cuál es. Cuando no se puede hacer eso, entonces se prefiere dejar en 2 milivoltios, pero hay un riesgo de hacer fenómeno R sobre T, de que el marcapaso estimule por estímulos far field. Entonces, una configuración típica es que el output atrial y ventricular sea de 10 miliamperios, ¿no? La frecuencia en 80 y la sensibilidad atrial y ventricular entre 2 y 5, y el intervalo delay debe ser 150 para que permita la sincronía, ¿no? Se prefiere que sea bicameral, no sea auricular y ventrículo derecho. En algunos casos se podría usar biventricular y auricular derecha, ¿no? Como una terapia de resincronización, pero no, solo en algunos casos es útil, ¿no? Cuando hay fracción de eyección reducida. Ahora, ¿cuál es la incidencia? Como mencioné, para la incidencia de colocación de marcapaso permanente post cirugía es de entre 1 a 3%, ¿no? Y esto se puede presentar de manera temprana, antes de los 30 días, y de manera tardía también. O sea, hay pacientes que se operan que no tienen bloqueo auriculoventricular postquirúrgico, pero que luego de un tiempo, a los 6 meses, por ejemplo, hacen un bloqueo auriculoventricular, un bloqueo de alto grado, ¿no? Y depende mucho, como mencioné, del tipo de cirugía, ¿eh? Esta es una serie de estudios, y en lo cual se demuestra que la cirugía valvular incluso alcanza el 6.7% de incidencia de colocación marcapaso permanente, ¿no?
mientras que la cirugía de bypass, en contraste, es un 1%, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es estudiar qué pacientes tienen más riesgo de que luego de cirugía y luego de usar marcapaso transitorio requieran marcapaso permanente, ¿no? Y entonces se ha buscado factores preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios que predicen qué pacientes van a ir a recuperación o a la progresión, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado es que los factores de riesgo preoperatorios más importantes es que hay abnormalidades de la conducción y ritmo previos, ¿no? En el caso de la cirugía, los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, tienen bloqueo de rama, sobre todo bloqueo de rama izquierda, son los que progresan más a bloqueo, o sea, van a necesitar posteriormente un marcapaso permanente. En el caso de la cirugía valvular, son los pacientes que ya tienen bloqueo de rama derecha. Y esto es porque en la cirugía valvular generalmente se trabaja, o los cirujanos recambian las válvulas en zonas aledañas a la rama izquierda o al nodo AB, ¿no? Hay otros factores que aumentan el riesgo, ¿no? Esos son la endocarditis activa, por ejemplo, por extensión de las lesiones, ¿no? En la endocarditis, como hay tejido friable, generalmente es muy difícil de bridar y hay mucho riesgo de que haya injuria mecánica, ¿no? La calcificación anular en la estenosis aórtica también es importante, ¿no? Porque generalmente es una muestra de una enfermedad degenerativa que también puede incluir al sistema de conducción. En este gráfico lo que muestra es que a medida que uno va combinando más cirugías, más factores de riesgo, la probabilidad de uso de marcapaso permanente postquirúrgico es más alto, ¿no? Mientras que la cirugía de bypass y la circulación extracorpórea tienen un porcentaje 1%, ya cuando uno hace reemplazo mitral, hace reparación de válvula mitral, asociada a endocarditis, por ejemplo, circulación extracorpórea y una edad mayor de 74 años, la probabilidad de que termine con marcapaso permanente es superior al 40%. En el caso de la cirugía de bypass coronario, la incidencia global de trastornos de ritmos es del 10 al 15%. Incluyen los bloqueos fasciculares, pero el requerimiento final, como vuelvo a repetir, es del 1%. Los factores más importantes es el bloqueo auriculoventricular postoperatorio temprano, ¿no? Si se presenta, es muy, muy seguro que va a necesitar permanente, ¿no? La duración del bypass cardiopulmonar, el tiempo de perfusión total y las reoperaciones, ¿no? Las reoperaciones son importantes. Mientras más se reopera el paciente, más riesgo de dañar el sistema de conducción. La historia natural es que antes de las 72 horas, casi el 90% ya se han recuperado. Pero, como había mencionado, hasta el 7º día podría recuperarse la función del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, la guía te recomienda que esperes entre 5 a 7 días para colocar marcapaso, lo cual no siempre se realiza. La mayoría de centros quirúrgicos, centros cardiológicos, colocan ya marcapaso a partir del 3er a 4º día. En la cirugía valvular la incidencia es mayor, 3 a 6%, y varía, o sea, depende mucho de qué alteración de la conducción cardíaca tenga de base, ¿no? Mientras el bloqueo de rama derecha, como mencioné, es el que más riesgo da, debido a que las estructuras valvulares están más asociadas a la rama izquierda, ¿no? Y al nodo auriculoventricular. Por lo tanto, te deja en una situación de que no tienes una manera de despolarizar ambos ventrículos, ¿no? Y el mecanismo generalmente es la injuria directa, tanto por daño directo o por sutura, ¿no? Se ha visto que la sutura interrumpida tiene menos riesgo, por ejemplo, de producir alteraciones de la conducción, ¿no? Y el timing para colocar marcapaso permanente según la guía varía mucho, ¿no? En el caso de la válvula aórtica se debe esperar hasta el 5º día, entre el 3er y 5º día, debido a que la válvula aórtica tiene una relación más directa con la rama izquierda, ¿no? Sobre todo el velo no coronariano. En el caso de la válvula mitral, su relación es más directa con el nodo AB y hay una posibilidad bastante remota que el nodo AB no se dañe completamente y se mantenga, se recupere la función, ¿no?
En el caso de la válvula tricuspidia, como está en relación al nodo AB, es más cercana incluso. Si se repara o se recambia, el daño es aún mayor. Por lo tanto, la guía te dice que esperes menos cantidad de días. En el caso ya de la cardiopatía congénita, la incidencia exacta no es conocida, pero sí la estimulación por marcapaso transitorio es, como había mencionado, casi del 30%, ¿no? Las cirugías que intentan corregir CIB perimembranosas, canal AB, anomalías conotroncales y las reintervenciones son las que producen más bloqueo auriculoventricular y más necesidad de marcapaso permanente a largo plazo, ¿no? En general se dice que si el bloqueo no se recupera después de las 72 horas, debe ir a un marcapaso permanente, ¿no? En el caso de cardiopatía. Y ahora, la elección de marcapaso permanente epicárdico o endocárdico depende también del tipo de cardiopatía, ¿no? El que tiene mayor duración es el endocárdico, ¿no? Pero en algunas configuraciones se prefiere usar epicárdico, ¿no? Tiempos. En general, no se debe hacer antes de las 72 horas porque en ese tiempo es muy, muy probable que se recupere la función del ventrículo, se recupere la función de conducción del nodo AB, ¿no? Pero no se debe pasar tampoco más de 7 días, ¿no? Porque es poco probable que después del 7º día se recupere la función de auriculoventricular, ¿no? Algunos estudios han mostrado que es mejor poner marcapasos antes incluso de las 72 horas. O sea, si no se resuelve a las 48 horas, ya debe tener una indicación de marcapaso permanente, ¿no? En otro estudio, Merin lo puso al 5º día, ¿no? Es por eso que la guía no hay un número exacto, ¿no? Pero se prefiere que luego de las 72 horas ya es poco probable la recuperación. Pero también hay que ver el tipo de cirugía, si había una combinación de cirugía, ¿no? Ahora, hay razones para yo retrasar el implante marcapaso permanente, sí, que haya trastornos isquémicos agudos, que haya trastornos hidroelectrolíticos que yo no haya corregido, que hay hipoxemia o hay infección, ¿no? Porque tal vez corrigiendo estas variables, el bloqueo no sea permanente. Entonces, este es un algoritmo de cómo uno debería evaluar al paciente, ¿no? En la cirugía cardíaca hay que evaluar factores de riesgo, variables de la conducción, para ver la utilización de marcapaso epicárdico. En general, a todos los pacientes en cirugía cardíaca se les pone epicárdico, ¿no? Y luego se hace la evaluación antes de las 48 o 72 horas, ¿no? Si persiste por ejemplo, en este caso vamos a hablar solamente del bloqueo auriculoventricular porque hay otras indicaciones. En el caso de que el bloqueo auriculoventricular no se espere que se resuelva de manera espontánea, por ejemplo, si fue un reemplazo valvular aórtico asociado a una endocarditis en un paciente mayor de 75 años con tiempo de circulación extracorpórea más de 150 minutos, es poco probable que se recupere la función de conducción auriculoventricular, ¿no? por daño directo. Por lo tanto, en ese paciente ya no se debería esperar incluso más de 72 horas, ¿no? Y si se espera después de los 7 días, tiene que ir a marcapaso permanente y en este caso endocárdico, ¿no? Como conclusiones, existen factores de riesgo que aumentan la incidencia, ¿no? En este caso, los más importantes son las alteraciones de conducción de base y el tipo de cirugía que uno usa. En el caso de la cirugía no cardíaca, como mencioné, la idea es que vaya con la indicación intraoperatoria de usar marcapaso transcutáneo y luego o marcapaso transvenoso. En el caso de la cirugía cardíaca hay que ver qué tipo de cirugía se está realizando. Las que tienen más riesgo, la cirugía de reemplazo valvular o reparación tricuspidia, le sigue la aórtica, la mitral y finalmente la cirugía de bypass.
los bloqueos fasciculares no adyacentes y el PR más de 200 predicen la progresión a bloqueo de alto grado, bloqueo AB completo, ¿no? Ahora, ¿a quiénes se le pone? No hay muchos estudios, pero como mencioné, ya en algunos centros se considera como una práctica habitual ponerle a todos los pacientes de cirugía cardíaca marcapaso epicárdico, ¿no? Pero como he mencionado también, no todos al final necesitan estimulación cardíaca. Entonces, todavía no se ha hecho estudios en quiénes debería ponerse o no, debido a que incluso poner marcapasos epicárdicos lleva un riesgo alto de que al retirar pueda haber taponamiento cardíaco, pueda haber infecciones. Entonces, pero sí es posible estimar la necesidad de marcapaso permanente en cirugía cardíaca, ¿no? Hay scores que te dicen qué pacientes van a necesitar marcapaso permanente y están basados en los factores que mencioné, ¿no? Los preoperatorios, los intraoperatorios y en el caso de posoperatorios ya tienen que ver con hipoxemia, trastornos hidroelectrolíticos. Aunque no está definido el tiempo para yo decir, bueno, ya pongámosle marcapaso permanente. En este caso, si no se recupera después de las 48 horas, algunos dicen de las 72 horas, ya se debe colocar marcapaso permanente. Y la elección de marcapaso permanente en adultos es transvenoso. En el caso de cardiopatías congénitas, si no se logra estimular por alguna alteración congénita, debería ser epicárdico y sobre todo en los primeros años. Bueno, eso sería todo. Excelente, Rafael. Gracias por la presentación. Bastante completo el tema, ¿no? De bloqueo AB post cirugías cardíacas, ¿no? Que es lo que concierne y lo que nos interesa más, ¿no? Porque estos procedimientos, como has mostrado, en un porcentaje nada despreciable se asocia a este tipo de trastornos de la conducción. Y entonces nos lleva pues a evaluar este grupo de pacientes para tomar decisiones de manejo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguien, sobre el tema que ha presentado Rafael? Hola, ¿algún comentario, muchachos? Doctor, una consulta. Y en el caso de trasplantes cardíacos, ¿es común la colocación de un marcapaso probablemente en estos pacientes? A ver, Rafael, ¿qué opinas? Bueno, en el caso de los pacientes con trasplante cardíaco, generalmente las alteraciones son más del ritmo, más que de la conducción. O sea, tienen problemas de taquiarritmias, bradiarritmias por lesión de nodo, ¿no? Ahora, eso ha cambiado, ¿no? Inicialmente cuando se hacía trasplante biatrial, si no me equivoco, había un riesgo más alto de que al hacer la transección se dañe el nodo sinusal. Por lo tanto, en estos pacientes sí se requería, ¿no? Porque siempre había el riesgo. Cuando ya se pasó a la técnica transcaval, este riesgo se ha disminuido, ¿no? Pero pero más vinculado a disfunción sinusal, ¿no? Bloqueo AB. No tanto bloqueo AB, es más a disfunción del nodo sinusal por daño directo, ¿no? Así es. Robert, ¿alguna experiencia sobre ese tipo de asociaciones? De verdad, yo no los conozco. O debe ser muy poco frecuente, tal vez. Dado el abordaje que se da en un trasplante cardíaco, ¿no? Sí, inclusive tal vez se espera un poco más de tiempo, a veces para la recuperación, no sé. No, pero, o sea, para empezar, bloqueo AB en un trasplantado cardíaco sería piña el receptor, ¿no? Pobrecito, pucha. Justo le tapa un corazón tan dañado, ¿no? Es poco probable, ¿no? Lo que Rafael te comenta es eso, o sea, los fenómenos de trastornos en la conducción o fenómenos eléctricos se dan básicamente por la zona de abordaje, de acuerdo si es la incisión a nivel atrial o transcaval, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí podemos tener algunos fenómenos como que pues se altere el nodo sinusal del corazón, ¿no?
pero y otros fenómenos arrítmicos como tener pues dos focos arrítmicos, ¿no? Dos focos auriculares, perdón, y en donde empiezan a competir, ¿no? Entonces, tú puedes ver en los pacientes en algunos pacientes trasplantados que tienen dos ondas P, que empiezan incluso a competir, ¿no? Pero bueno, es poco frecuente con las técnicas que cada vez se van haciendo más se van especializando, pero básicamente el problema está a nivel del nodo sinusal, no a nivel del nodo AB. Gracias, doctor. Gracias, Rafael. Y si la pregunta estaba dirigida tal vez en una disfunción sinusal, en un paciente que has hecho trasplante cardíaco y el problema es que haya hecho una disfunción sinusal, ¿cómo abordar o cómo manejar el caso? Bueno, ahí básicamente en disfunción sinusal hay que tener bastante cautela. Como te vuelvo a repetir, generalmente aparecen focos auriculares, incluso un foco auricular, ¿no? del receptor puede empezar a comandar el ritmo, ¿no? Es poco probable que establezcas la necesidad de un marcapasos en un paciente a quien le has trasplantado, a quien se le ha hecho un trasplante, ¿no? Que sea imposible, no, pero es poco probable. Y siempre uno tiene que agotar al máximo el tiempo de espera. Y por ahí va la pregunta a Rafael, ¿no? Nos has hablado de bloqueo AB y, bueno, usando la pregunta que hizo Robert, ¿cuál es el abordaje en un paciente de enfermedad del nodo sinusal? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para plantearle un implante de marcapasos a un paciente con enfermedad del nodo sinusal? ¿Es igual que un bloqueo AB? ¿Qué consideraciones tienes que tener, Rafael, en este grupo de pacientes con disfunción sinusal post cirugía cardíaca? Bueno, generalmente, como mencioné, o sea, si se espera que la lesión, o uno supone que la lesión es por injuria directa, es poco probable que haya una recuperación espontánea, ¿no? En el caso de que no sea así, y aquí entrarían las disfunciones del nodo sinusal, entonces habría que esperar mayor tiempo para uno considerar la colocación de un marcapaso permanente, ¿no? Porque es muy probable que haya recuperación. O sea, en este caso entrarían, por ejemplo, las cirugías de revascularización por bypass coronario, ¿no? En estos casos se espera más o menos 5 a 7 días, ¿no? Incluso podrías esperar un poco más. El tema es que para esperar todo ese tiempo necesitas tener marcapasos transitorios que funcionen todo ese tiempo. Como mencioné, se prefiere intraoperatoriamente colocar epicárdicos, pero los epicárdicos tienen poca duración. Más o menos al 5º día ya empiezan a fallar. Pero exacto, o sea, un tiempo determinado, ¿no? Pero sí se debería esperar. No existe una regla de oro, pues, ¿no? Tanto para disfunción sinusal y bloqueo AB postquirúrgico. Pero lo que uno tiene que hacer siempre, pues, es valorar, ¿no? Y generalmente este tipo de, como lo acabas de mostrar, ¿no? Tu estadística, ¿cuántos revierten, Rafael? Los pacientes con bloqueo AB, ¿cuántos van a revertir? Van a recuperar su conducción AB. Ya, hay estudios, pero hay series, no hay estudios así grandes, ¿no? Pero las series más o menos antes de las 72 horas, un 90% ya recuperan toda la función de conducción. Y hasta los 7 días se espera que un 97% recuperen la función de conducción que han perdido, ¿no? Posterior a ese tiempo, o sea, entre 7 y 14 días, en adelante, de 7 a más, es muy poco probable, ¿no? Es muy poco probable que haya una recuperación espontánea. Por lo tanto, ahí es la indicación de que ese paciente necesita marcapaso permanente. Sí, por ejemplo, nosotros en la institución tomamos como punto de corte 7 días, ¿no? 7 días porque no solamente evaluamos pues la necesidad de la indicación del implante dispositivo al paciente, sino también el riesgo que podría conllevar un implante temprano de un dispositivo. Sabemos que también las heridas
de la esternotomía o de la safenectomía pueden infectarse. Y a nosotros eso para nada nos conviene. Nosotros no podemos estar en el contexto de un dispositivo implantado de forma permanente y asociado a una infección que puede empezar a aparecer pues al 5.º día, al 7.º día, ¿no? Después de un implante apurado, ¿ok? Muchos pacientes que son posoperados, o mejor dicho, muchos pacientes que están en bloqueo AB y no recuperan, generalmente son pacientes por cambio valvular y son pacientes que están anticoagulados. Entonces, tenemos varios factores pues, que van en contra de un paciente a quien uno le va a plantear implantar un marcapasos. O sea, el paciente está anticoagulado, el paciente está con una herida que está en proceso de cicatrización. Entonces, uno tiene que evaluar bien el momento oportuno. Para nosotros es 7. Al menos yo personalmente prefiero esperar esos 7 días con toda certeza, ¿correcto? Y con ello pues definir el implante de un dispositivo. Porque lo peor que le pueda pasar a ese paciente es que se le infecte el dispositivo. Y si se le infecta el dispositivo es muy probable que también se le infecte la prótesis que se le implantó a nivel valvular. Es una desgracia pues, ¿no? Que eso ocurra. Y por eso es importante valorar esos aspectos, ¿no? Que el paciente llegue a los 7 días, ¿correcto? Que no haya indicios de infección de alguna de las heridas que tiene la postcirugía, ¿no? Y verificar pues que los niveles de anticoagulación ya se hayan estabilizado, en caso esté con warfarina, para poder mantener un INR estable y poder evitar pues cambios abruptos del INR que lleven pues luego a hematomas, luego infecciones, ¿no? Y luego a mayores complicaciones. Entonces lo primero que buscamos es eso, esperar y verificar esos dos aspectos, estabilidad de la coagulación, de los niveles de coagulación, de anticoagulación, y verificar que no haya ni un indicio de infección, ¿correcto? Tanto en herida operatoria como también a otro nivel, ¿no? Neumonías, etcétera. Eso es importantísimo y bajo esa premisa trabajamos, ¿no? Para poder, pues, evitar alguna complicación asociada al implante de un dispositivo, ¿no? En este grupo de pacientes. Otro dato importante es de que tenemos que entender el concepto de bloqueo AB postquirúrgico, es aquel que ocurre después de la cirugía, ¿no? Que puede estar relacionado directamente con la injuria producida por el acto quirúrgico o por la inflamación, ¿no? De una estructura que esté muy adyacente o que esté adyacente a la zona donde se realizó el procedimiento. Y pueden revertir. Es diferente, ¿no? ¿Qué opinas, Rafael? Si tienes un paciente que ha sido posoperado imagínate, posoperado de válvula aórtica, de cambio valvular aórtica mecánica, ¿no? Y al tercer día el paciente tiene un bloqueo. ¿Qué hacemos con ese paciente? Estaba todo el tiempo en ritmo sinusal, con su bloqueo de rama derecha, ¿correcto? Uh-huh. Y al tercer día se bloquea el paciente. Ya. En este caso, como dije, la mayoría de centros, todos los pacientes que salen de sala salen con sus marcapasos epicárdicos. Entonces, porque justamente hay un cierto porcentaje de pacientes que posterior a la cirugía, no necesariamente de forma inmediata, hacen bloqueos auriculoventriculares. Ahora, en este caso, lo que se debe evaluar son factores secundarios que estén causando el bloqueo, trastornos hidroelectrolíticos, infecciones, hipoxemia, inflamación, como usted lo ha mencionado, porque si el paciente salió de sala sin bloqueo, es poco probable que el problema sea mecánico, ¿no? O sea, que se haya injuriado durante el acto quirúrgico. La pregunta es, ¿esperamos hasta el día 7? O mejor esperamos hasta el día 10 porque se bloqueó el tercer día. Esperamos hasta el día 14. ¿Cuándo le implantamos el marcapaso definitivo? Obviemos el tema del marcapaso epicárdico transitorio, que en la mayoría de los centros pues dejan esos dos cables, ¿no? ¿Ok? Obviemos eso. Hablemos de lo que generalmente nosotros vamos a decidir como clínicos. Nosotros como clínicos vamos a decidir, oye, ¿le implantamos el definitivo o se va al paciente a su casa sin marcapasos? Esa es la decisión que tomamos como clínicos, porque la decisión eso del cable epicárdico no lo decimos nosotros, lo decía el cirujano, ¿no? Entonces, ¿qué opinas?
Claro, en ese caso, bueno, pienso que lo que debería hacerse es primero buscar causas secundarias, ¿no? Drogas, hipoxemia, inflamación, infecciones, y ahí sí resulta que todo eso ha sido cubierto y ninguna de esas es la causa, entonces el paciente debería ir a marcapaso permanente. ¿Cuándo? No sé. Ese mismo día, hay que esperar el día 7, como fue el día 3, hay que esperar 7 días más, el día 10, o hay que esperar de repente un poquito más porque fue tardío el bloqueo AB, esperemos al día 14. Bueno, en este caso creo que sería tempranamente, no debería esperar, ¿no? Porque es poco probable que se recupere, ¿no? ¿Qué es lo que te Así dice es. la indicación, la Así es. guía, ¿no? Si tú crees que no se va a recuperar ya porque has modificado, has buscado causas secundarias y no las has encontrado, entonces debería ir a marcapaso, ¿no? Eso es importante, ese mensaje, ¿eh? Si ustedes tienen un paciente que sale bloqueado de sala, razonablemente nosotros consideramos esperar 7 días, ¿ok? Al menos yo lo hago así. Otros pueden tener otra forma de manejo, ¿no? Pero al menos así es como lo suelo realizar. Pero si el paciente se me bloquea el día 3, el día 4, ya mañana lo estoy programando para implante marcapaso. Ya no hay nada que esperar. ¿Ok? Eso es importante entender, ¿no? Cómo manejar escenarios diferentes que podemos tener en este contexto de pacientes con bloqueo AB. Y en los pacientes, pues, con otro de los grupos que con más frecuencia nos interconsultan, y ustedes también seguro les van a hacer, es los posoperados pediátricos, ¿no? Ellos nos llaman, pero constantemente, ¿no? Y en ellos, pues, nosotros sí siempre peleamos y agotamos al máximo la posibilidad de que ese nodo AB se recupere. A veces nosotros le damos hasta 10 días, ¿no? Para esperar que ese nodo AB pueda recuperarse, porque pues imagínense pues lo que va a implicar a un niñito, ¿no? De 3 meses, 5 meses, colocarle un marcapasos epicárdico, ¿no? Eso es bastante complicado. Y en especial si son pacientes que tienen unas bradiarritmias postquirúrgicas tipo enfermedad del nodo, disfunción sinusal, que suele verse mucho en pediatría. Correcto, estos pacientes tienen pues abordajes auriculares, múltiples cirugías de cardiopatías congénitas, y en donde pues te hacen disfunción sinusal, te hacen taquiarritmias auriculares, y entonces sobre esas taquiarritmias auriculares que enmascaran una disfunción sinusal, los pediatras empiezan a dar antiarrítmicos y empiezan a desenmascarar disfunción sinusal y entran ellos en ese lío, ¿no? De taquiarritmia con disfunción sinusal y están en ese panorama. Bueno, el paciente está con su cable epicárdico, no tiene mayor problema, pero entra la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Y generalmente el abordaje tiene que ser en lo posible lo más conservador y evitar en lo posible implantar un marcapasos definitivo a estos pacientes. ¿Cómo? Pues esperando, ¿no? 100 pacientes, el tiempo razonable y prudente para que esta disfunción sinusal o este bloqueo AB postquirúrgico pueda recuperarse. Bueno, muchachos, yo creo que esta parte está bastante clara, no hay mayor pregunta, inquietud. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Doctor, buenas noches. Una consulta. Hola, Juan. Que de repente se sale un poco el tema, pero que es parte de la práctica habitual. Si tenemos un paciente que requiere, por ejemplo, es un paciente que tiene un VAB completo y que requiere una cirugía valvular. Entonces, primero va a colocación de marcapaso definitivo. ¿Cuánto tiempo después del marcapaso definitivo debería plantear la cirugía para evitar dislocación del cable, para evitar complicaciones propias del dispositivo? Es una buena pregunta, porque ahí pues puedes tener varios tipos de abordaje, ¿no? Primero de que la cirugía puede ser, como ya tienes un bloqueo AB no relacionado a la cirugía, obviamente no estamos hablando de endocarditis infecciosa, por supuesto, ¿no? Es otro escenario. El paciente puede ir a una cirugía cardíaca y se le puede implantar un marcapaso epicárdico, todo a la vez, sin necesidad de someterlo a un implante de marcapasos transvenoso, esperar unos 3 meses, ¿no? Y luego implantarle y luego hacerle la cirugía cardíaca, ¿no? Idealmente, en este grupo de pacientes, lo que uno recomienda es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Tiene una enfermedad donde la indicación está clarísima de que este paciente tiene que ir a cirugía cardíaca, pues lo que yo haría es que lo mando a que también le implanten un marcapaso epicárdico, ¿ok?
Que yo mande al paciente a primero implantarle un transvenoso y luego a que sea sometido a la cirugía, pues tiene varios elementos que de repente no serían los ideales. Primero, que al menos 3 a 6 meses tienes que evitar de que este paciente sea sometido a una cirugía, porque ese cable se va a dislocar. O sea, el cirujano no va a entrar y va a entrar con cariño a tocar el corazón. El cirujano va a entrar, pero a traccionar, ¿no? Tiene que jalar, traccionar, tiene que presentar distintos planos, ¿no? Entonces ellos tienen que traccionar en muchos momentos. Entonces a veces no es fácil, ¿no? Cuidar eso, especialmente si es reciente. Eso es lo que recomendaría, ¿no? Si tu paciente tiene ese escenario, mándalo epicárdico de frente. ¿En qué otros escenarios? Nosotros, por ejemplo, cuando implantamos marcapasos o DAI, la pregunta que nos hacemos, ¿cuándo ya podemos hacerle ablación? ¿O cuándo ese paciente puede ir a una cirugía? Nosotros recomendamos que sea a partir del 3er a 6º mes. ¿Ok? Gracias. Doctor, buenas noches. Hola. ¿Qué Hola, tal, soy Yesenia? Yesenia, doctor. Justo con respecto a lo que comentó, por ejemplo, aquí en Loaiza tuvimos un paciente, un joven de casi 40 años con una estenosis aórtica, y que primero debuta con un bloqueo de 3er grado, ¿no? Entonces, viendo en retrospectiva, pues lo que hacen primero es ponerle el marcapaso, un marcapaso bicameral, y pues después de la cirugía se esperó alrededor más o menos de un mes, casi 4 semanas. Y después de la cirugía se disloca el cable, ¿no? Y ya después tuvo que el paciente volver a entrar a recolocación del cable del marcapaso, ¿no? Entonces lo que usted comenta es bien importante, porque a veces, quizá por la premura de los pacientes para que no se bloqueen, ¿no? A veces no tomamos importante el tiempo que usted comentó, ¿no? De 3 a 6 meses. Claro, lo que comenta Yesenia es un escenario ideal, ¿no? Donde se cuenta con la posibilidad de que el paciente sea operado pronto, pues a veces no hay esa posibilidad en todos los lugares, ¿no? De repente hablamos de salud, ¿no? ¿Me entiendes? El paciente, pues, ya está, ¿no? Agarra, está bloqueado, tiene su estenosis aórtica severa, entonces, pues, lo que se hace es programarlo para el cambio valvular y su epicárdico, ¿no? Pero esa realidad no se va a ver en todos los lugares, ¿no? Entonces, de repente, este paciente no tiene los medios, el seguro, ¿no?, que lo financia no puede de repente coberturar inmediatamente una cirugía cardíaca, y por lo tanto lo que se trata de resolver en ese momento es lo que al paciente lo puede matar en ese momento, ¿no? Y bueno, en base a ese concepto se entiende, ¿no?, que se tomó esa decisión. Pero esos riesgos están ahí, ¿no? Y justo lo comentas, ¿no? Va a pasar eso, ¿no? Como te comento, o sea, el cirujano mueve mucho el corazón cuando está operando, entonces hay una alta probabilidad de que el cable se disloque, ¿no? Como ya lo comentaste. Bueno, chicos, entonces ya creo que está todo claro sobre bloqueo AV postquirúrgico. Vamos a hablar un poquito sobre prevención de muerte súbita, ¿no? Ya hemos terminado el tema de dispositivos de estimulación cardíaca. Ahora vamos a hablar un poco ya sobre muerte súbita cardíaca, que es un tema que vemos, pues, los electrofisiólogos, también ustedes lo ven. Pero bueno, directamente nosotros nos vinculamos con ello porque luego vamos a tener que decidir en muchos de estos pacientes la necesidad de implantar dispositivos para la prevención de muerte súbita cardíaca. Entonces vamos a presentar. ¿Me confirma si ven mi pantalla, por favor? ¿Ah? Hola, chicos, ¿me confirman? Sí, se ve. Así es, doctor, sí se ve. Bacán. Bueno, vamos a hablar sobre prevención de muerte súbita cardíaca. Ok, bueno, esta es la foto, la imagen clásica, ¿no? De cómo, pues, personas que aparentemente están sanas, deportistas, atletas, pero bueno, pues a veces también a ellos la mala fortuna les cae y son víctimas de lo que acá estamos viendo, ¿no? De un evento agudo, de un colapso, y bueno,
que lleva a la muerte, ¿no? En este caso fue una muerte súbita cardíaca, ¿no? Conocida por todos nosotros. Y la muerte súbita cardíaca, pues, es una situación terrible, pues, ¿no? Abrupta, en la cual, pues, el corazón deja de bombear sangre, ¿no? Por múltiples razones, porque entra en asistolio o porque entra en un ritmo caótico ventricular que no va a bombear nada de sangre al resto del cuerpo. Entonces, las muertes súbitas, pues, en un 85% tienen un origen cardíaco o cardiogénico. Y obviamente el tratamiento para esto es el RCP, ¿no? Es el tratamiento, ¿no? Que como ya ustedes conocen, ya por las guías últimas que han aparecido, ya nos orientan a cómo uno debe de actuar en ese momento adecuado, ¿no? Y pues una de nuestras tareas, ¿no? De docencia y de ustedes, también como cardiólogos clínicos, va a ser eso, ¿no? Enseñar, promover, incentivar en los lugares donde estén, a que todos estén verdaderamente capacitados para afrontar estos episodios, ¿no? ¿Cuántos centros, incluso centros de salud, pues hemos visto que no se comportan adecuadamente frente a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y justamente hacer un RCP inadecuado lleva a que el paciente fallezca. Sin lugar a duda, pues la tasa de mortalidad en este grupo de pacientes es elevada, pero el único factor que salva la vida es que hagas un buen RCP, o al menos abre la probabilidad de salvar una vida, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de terapias que pueden ayudar a algunas personas a prevenir episodios o nuevos episodios, si es que ya tuvieron eventos de muerte súbita, ¿no? Y bueno, hay dos escenarios. Uno es la prevención secundaria de muerte súbita, ¿correcto? En el cual está compuesto por aquellos pacientes que ya han tenido una muerte súbita cardíaca, la cual pues fue abortada espontáneamente, ¿no? O de repente fue resucitado con maniobras de RCP básico avanzada y a tiempo fue pues tratado esta persona, ¿no? Y esto pues se puede dar en diferentes escenarios, ¿no? Se puede dar en escenarios, como comentamos, en pacientes con fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. También se puede dar en pacientes con TB sostenida que tienen de fondo una cardiopatía estructural, ¿no? Pacientes que tienen episodios sincopales, ¿correcto? Y de etiología no definida en el contexto de un paciente con una cardiopatía estructural bien definida. Un paciente con un síncope de etiología no definida y tiene pues una cardiopatía isquémica con una FEBI del 20%, con 3 puentes y todos permeables. Entonces, en ese grupo de pacientes, en donde hay un sustrato arrítmico de fondo, pero no hay una causa reversible tratable, la causa probable de este episodio sincopal que no se ha podido definir, deberíamos, y después de haber agotado todos los medios de definir la causa, pues deberíamos asociar de que el síncope en este grupo de pacientes refleja pues el síntoma de una muerte súbita que pudo haber sido abortada espontáneamente y por eso el paciente está aquí, ¿no? Y eso es lo que podemos ver. Entonces, hay otro escenario, ¿ok? Para la prevención de muerte súbita, que es la prevención primaria de muerte súbita, que también lo conocen ustedes. Bueno, acá pues incluimos a aquellas personas que no han presentado un arresto cardíaco, que no han presentado previamente una muerte súbita cardíaca. Incluimos aquí a aquellos pacientes que tienen cardiopatías estructurales o alguna enfermedad o alguna canalopatía, pero que tienen características clínicas que los coloca o que los cataloga como pacientes de alto riesgo para poder desarrollar muerte súbita. Entonces, ahí aparecen escalas, scores, en cada uno de los grupos, ¿no?, de cardiopatías para poder definir si este paciente se beneficiaría o no de un dispositivo que ayude a prevenir muerte súbita cardíaca de forma primaria, ¿no? Bueno, en relación al tema de cómo se fue desarrollando el tema de los DICE, de los dispositivos con capacidad de poder prevenir muerte súbita cardíaca, empezó en los años 65, como pueden ver en lila, ¿no? Ahí se empezaron a desarrollar básicamente aspectos conceptuales, ¿no? ¿Correcto? Y también pues ya nuevos dispositivos que daban la idea de que podíamos, entendiendo la causa de la muerte súbita cardíaca, podríamos pues tratar aquellas arritmias ventriculares que puedan ser cardioversibles. Sí, a quienes se les podría hacer una cardioversión, ¿no? Luego pues ya con estos conceptos que se desarrollaron hasta casi inicios de los 80s,
empiezan ya a desarrollarse estudios clínicos, primero experimentales, ¿no? ¿Correcto? Y luego ya se empezaron a desarrollar implantes en seres humanos. Se fue demostrando, ¿no?, que este tipo de dispositivos tenía, pues sí, cumplía esos aspectos conceptuales de que si es que una persona tenía un riesgo de desarrollar muerte súbita por una arritmia ventricular maligna, estos dispositivos eran capaces de detectar ese evento arrítmico y tratarlo, ¿no?, con cables, ¿no?, que estén dentro del corazón. Bueno, ya vienen luego estudios observacionales y los estudios clínicos randomizados, no aleatorizados. Aparece el clásico estudio MADI, ¿correcto? Y también los estudios tanto de prevención primaria como de prevención secundaria, ¿no? Aparece el estudio AVID, el estudio SIT, el estudio CASH, aparece el estudio MADI, ¿no? El MADIP 2, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de estudios que ayudan, pues, a entender este concepto de que un dispositivo implantado dentro del corazón, en este caso se los estoy mostrando, muy parecido a un marcapasos, pero que tiene integrado en su circuito electrónico un sistema que permite, pues, otorgar energía de alto voltaje, ¿correcto?, que se libera acá en los condensadores y que son capaces de descargar energía de alto voltaje para poder revertir o desfibrilar arritmias malignas. Entonces, así se desarrolla este concepto de los cardiodesfibriladores, ¿no? Este es el ejemplo de un cardiodesfibrilador unicameral, en este caso de 2 bobinas, como ustedes pueden ver, ¿no?, que se utiliza para la prevención de la muerte súbita, ¿no? Muy bien, entonces ya conversamos que hablemos con más profundidad sobre qué se trata cuando hablamos de prevención secundaria, ¿no? Y ya comentamos, ¿no? La prevención secundaria se va a dar en aquellas personas que son sobrevivientes de un arresto cardíaco, que hicieron una arritmia maligna tipo FB, una taquicardia ventricular sin pulso, y que esa persona, pues, logró sobrevivir espontáneamente o por maniobras de RCP que llegaron a tiempo. ¿Ok? También otro grupo de pacientes que se consideran como prevención secundaria, como ya les comentábamos, son aquellos que tienen episodios sincopales, cuyo origen no ha podido ser definido, ¿correcto? Y cuya característica clínica de este episodio sincopal sugiere que este tiene un origen arritmogénico, ¿correcto? En presencia, por supuesto, de un sustrato arrítmico ventricular, una cardiopatía estructural significativa, ¿no? Y bueno, en este caso, como ya les comenté, ¿no?, es importante que nosotros como cardiólogos participemos activamente a que nuestro sistema de salud desarrolle y promueva el aprendizaje del RCP básico, ¿no? ¿Alguno de ustedes, a ver, quiero preguntarles, estiman cuántas personas mueren súbitamente en nuestro país? No sé, doctor. ¿Se han preguntado? La verdad no. A ver, cuéntenme, ahora alguien, lancen números también, pues, si quieren. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿No creen que es importante que se la haga? Nunca se lo han hecho. ¿Qué dicen? No. ¿Pero es importante o no? Importante, sí, es importante. Claro, entonces yo los voy a comentar a que también busquen esa respuesta. Yo les voy a comentar de estudios. Hay un estudio, ¿no?, ustedes saben, hay múltiples estudios que hablan sobre que hacen epidemiología sobre muerte súbita cardíaca, ¿no? Sobre muerte súbita en general, ¿ok? Y hay un estudio epidemiológico publicado en Circulation en donde, pues, extrapolando la información que ellos plantean por regiones, ¿correcto? A Perú le corresponde ¿cómo se llama? Una incidencia de muerte súbita por año, ¿no? Que calculando, más o menos hice una vez un cálculo, plantea de que en nuestro país, por día, se mueren súbitamente 30 personas. No les estoy diciendo que haya un estudio en Perú que haya realizado este hecho, ¿no? Les estoy diciendo que estoy extrapolando información, ¿no?, de un estudio que habla sobre la epidemiología de muerte súbita por regiones, ¿no? Y miren los cálculos en Latinoamérica. Hice los cálculos, ¿no?, cuando mostraron que era en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, ¿no?, en este caso en nuestro país, se estima de que 30 personas por día se mueren súbitamente.
¿Qué les parece ese número? ¿Poquito? ¿Bastante? Bastante, doctor. Bastante. Claro, pues bastante, ¿sí o no? Y no le prestamos atención, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya estaba viejito, pues, ¿no? O si se murió, pues, no, nunca se sabe, ¿no? La familia no lo quiere llevar, pues, a hacer su necropsia, y ya, quedó como que un evento anecdótico, ¿no? ¿Correcto? Lo otro también es ver cómo de esas 30 personas que hacen muerte súbita cardíaca, ¿cuántas se rescatan en nuestro país? ¿Cuántas creen? Una. Ninguna. Uy, una es bastante, estaríamos, pero en el Ninguna, ranking. creo yo. Ni una sola. Por lo menos cada 3 días se salvará uno, ¿no? O sea, hablamos de 90 personas, uno se podrá salvar, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Porque nuestra población, pues, está carente de este concepto, ¿no? No sabe hacer RCP, no sabe qué hacer, ¿no? Seguro, pues, ahora que están de moda las cámaras de vigilancia, ¿no? Se ve un montón de situaciones, ¿no? Que antes uno no veía, ¿no? Y una de las situaciones que uno ve clásicamente son cómo las muertes súbitas obviamente se dan en la calle, pues, ¿no? Muchas veces. Y cómo ese escenario suele ser en un 99% justamente eso, ¿no? Una simple situación donde las personas solamente miran cómo la persona, pues, completa el proceso de su muerte súbita, ¿no? Y no hay alguien que intente, pues, ayudar a esta persona. Obviamente ahorita las cosas son complicadas, ¿no? Ya nadie quiere tocar a nadie. Si alguien se muere súbitamente, piensa que está con COVID, ¿no? Ya nadie se acerca. Pero lo traspolo antes, ¿no? De esta coyuntura terrible que estamos viviendo. O sea, alguien muere súbitamente en la calle y simplemente la gente te va a mirar, ¿no? O van a llamar, seguro, pedirán ayuda y cuando ya llegue ya estás muerto, pues. Porque la acción tiene que ser inmediata. Y esto, lamentablemente, no se da, ¿no? Y uno de los que tenemos que incentivar, promover a que esto se manifieste como nosotros. Uno de los tantos, ¿no? Realmente todos los médicos, ¿no? Pero entre los médicos, básicamente este es un lío ¿de quién? Del cardiólogo, emergenciólogo, anestesiólogo. Anestesiólogo ya estoy metiéndolo casi a la fuerza. Anestesiólogo y intensivista, ¿no? De ahí el resto, nada. No quiere saber nada de problemas, ¿no? Pero bueno, esto es importante, muchachos, que tienen que saber, que tienen que también, pues, cuando hagan docencia, no solamente se concentren en alumnos de universidad, sino también promuevan y enseñen RCP al lugar donde vayan. Tengan siempre una charla lista de RCP y siempre compártanla, ¿no? Y difundan. Eso va a ayudar también a que ustedes lo tengan fresquito. A ver, y eso es importante, ¿no? El tenerlo fresquito. Yo pregunto, a ver, en estos 3 meses, ¿cuántos paros han tenido fuera de su hospital? ¿Cuántos paros, doctor? ¿Han visto fuera de su hospital? Sí. No, ninguno. No me ha tocado ninguno, doctor. Ninguno. No, pues yo le digo ahora, imagínense, pues, ya dentro de 3 meses ya salen del hospital. ¿Ok? ¿Cuántos paros creen que atenderán como cardiólogos que están en la calle? O sea, ya trabajando en clínica, consultorio. Por ahí haciendo turnitos en los hospitales, ¿no? Consulta, mandando al residente a responder la interconsulta. ¿Cuántos paros crees que van a atender? 1 o 2 al año, ¿será? Uy, eso, si estás haciendo guardia. Si no haces guardia, no vas a atender nada. Y eso es un elemento que va en desmedro tuyo, porque el día que se te venga un paro, ni tú como cardiólogo sabes qué hacer bien, o no haces bien las cosas, porque no practicas, pues. ¿Sí o no? El que no practica, ¿cómo va a ser el día que ocurre un evento? ¿La va a hacer bien o no lo va a hacer bien por más cardiólogo o lo que sea? No. No lo haces bien. Entonces, la práctica, muchachos. La práctica los va a tener siempre activos a actuar correctamente, a saber cuáles son la secuencia correcta que deben de seguir cuando hay un paro cardiorrespiratorio y la secuencia que deben de seguir para poder hacer un adecuado RCP, ¿no? Y activar todo un sistema que finalmente ayude al paciente, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? El RCP básicamente se centra en que las compresiones tienen que ser de alta calidad. Y si no hacen compresiones de alta calidad, por más que se sepan el libro, no ayudaron al paciente. Entonces, esos conceptos importantes, ¿ah? Nunca lo olviden, ¿ok? Pero bueno,
en pacientes que ya te hicieron, que ya te hizo un arresto cardíaco, una parada cardíaca, ¿no? Una muerte súbita, ¿ok? Y cuando la arritmia ventricular no fue debido a un factor transitorio o reversible, por ejemplo, ¿cuáles son factores transitorios o reversibles? Pues que te haya hecho un paro dentro de las 24 o 48 horas del infarto agudo de miocardio. Que el paciente esté pues tomando antiarrítmicos, correcto, y que te venga pues con una torcida de punta, una ATV polimórfica. O con el que esté pues con disturbios electrolíticos graves, ¿no? Con una acidosis, con una hipercalemia severa o una hipocalemia severa. Pues en ellos pues tenemos una causa reversible tratable, y en esos grupos de pacientes que te hagan un arresto cardíaco pues no encuadran dentro de la prevención secundaria. Tienen que salir. Estos grupos no entran en el concepto de prevención secundaria. El resto sí entra, ¿no? Y para ello pues hay trials para prevención secundaria, en el cual, miren, pues en los años, hablamos de, no, ahí nomás, en el año 96, 95, 98, se comparaba miodarona, ¿no? En prevención secundaria contra los ICDs, contra los DICE. Ahora, ¿qué les parece, muchachos, hacer esa comparación? ¿Haría un estudio de esta manera o no? No, ya no se puede, doctor. Ya no se puede, ¿no? Sin dudarlo. Ya no se puede, ya, pues ya. Prevención secundaria ya no se puede. Para todos está clara, es un dogma, ¿no? ¿Para nosotros o no? Prevención secundaria sin causa reversible, tratable, sinónimo de... ¿De qué, muchachos? Ahí. Así es eso. Pero siempre agregando ese concepto, ¿no? Prevención secundaria sin causa reversible, tratable. Eso nunca lo olviden, ¿ah? ¿Correcto? Pero acá, por ejemplo, también tenemos que ingresar. ¿Qué haces si tienes un paciente que te ha hecho una muerte súbita, correcto? Y tenía una FA preexcitada. ¿Le implantas un DAI? ¿Le haces ablación de la vía y le implantas un DAI? No, solamente ablación. Así es, ahí está. Entonces hay una causa, ¿no? Evidente, tratable, de forma definitiva. En este caso a través de la ablación. Pero bueno, acá están los trials que siempre tienen que recordarse, pues, ¿no? Porque cuando den algún examen, ¿no? Y le pregunten, ya saben, ¿no? Que el AVID, CDGASH sirvieron como base para poder plantear. Si ustedes ven, tampoco fueron tan emocionantes, ¿no? Las P's que mostraron estos estudios, ¿ah? Como que uno lo entiende ya como un dogma, ¿no? O sea, que el ICD es ley. Pero realmente los resultados no eran tan más allá del AVID, que tenía una P interesante, el resto no. Pero bueno, cuando se hizo un metaanálisis de estos tres, pues se concluyó definitivamente que ya no hay más que pensar en este tema, ¿no? Prevención secundaria es DAI. Y bueno, ya este tema entonces está clarísimo, ¿no? Prevención secundaria, ya saben en quiénes sí, en quiénes no, ¿no? Y bueno, lo que nos interesa más a nosotros es prevenir la muerte súbita antes de que esta ocurra, porque si sabemos que en Perú alguien hace una muerte súbita, ¿chance de vida cuánto es? Menos del 1%. Así es bajísima. Y no solamente en el Perú, en el mundo, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, creo que su éxito creo que no llega ni al 10%. Entonces, tampoco es que es exclusivo de nosotros, ¿no? Realmente es a nivel mundial. Por eso se busca, pues, estrategias para poder hacer prevención primaria en pacientes que tienen, pues, alguna enfermedad o alguna condición que los predispone a desarrollar arritmias malignas. Un grupo muy importante y conocido por todos nosotros, ¿cuál es? La enfermedad coronaria, ¿no? La cardiopatía isquémica. Es muy conocido por nosotros. Y bueno, y la prevención primaria, pues para cardiopatía isquémica lo podemos ver en dos escenarios, ¿correcto? En aquellos pacientes que nunca les dio un infarto, pero tienen una cardiopatía isquémica, ¿correcto? Progresiva, ¿no? Que les han colocado su bypass, que les han colocado su stent, pero igual pues han dilatado el corazón. O aquellos pacientes que han hecho infartos, ¿no? Infartos grandotes, ¿no? Porque se le taponó, hicieron un ST elevado de la DEA, circunfleja, coronaria derecha, pues ya dejaron pues ahí un sustrato, una cicatriz
para poder desarrollar arritmias malignas, ¿no? Entonces, en estos dos escenarios tenemos diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estudio MADIT, el estudio clásico por excelencia en prevención primaria en cardiopatía isquémica, ¿no? Luego viene el CABACH-PATS, ¿no? Luego viene el MUS, el MADIT-2, ¿no? Y luego el DYNAMIT, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos dos estudios muy interesantes que se parecían bastante, ¿no? Y los primeros también, el estudio MADIT y el estudio MUS, ¿no? Sacaron como conclusiones, ¿correcto? Era importante plantear, ¿no? Inducción de taquicardia ventricular por estudio electrofisiológico en aquellos pacientes que habían tenido un infarto previo y cuya FEBI esté entre 30 y 40% y que además tengan taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, en este grupo de pacientes posinfartados, FEBI 30-40%, con registro en un Holter, ¿no? O de repente un electro, ¿no? De una taquicardia ventricular no sostenida, estos primeros estudios, ¿no? Que aparecieron también a finales de los 90, el MAD y el MUS, consideraban que estos pacientes eran candidatos a un estudio electrofisiológico para ver si inducíamos taquicardia ventricular. ¿Okay? Si es que eso ocurría, si es que en el estudio electrofisiológico se inducía una taquicardia ventricular, pues habían beneficios para implantar un DAI a este grupo de pacientes en comparación a estar dando solo drogas antiarrítmicas, ¿no? Muy bien, las cuales tampoco las drogas antiarrítmicas sabemos sirven para prevención o aumentar la sobrevida, ¿no? Igual no son útiles para eso los antiarrítmicos. Bueno, pero después aparece ya el estudio MADI-2, en donde ya no pues se habla de que si la FEBI está entre 30 y 40, si hacer un estudio electrofisiológico, no. Acá el estudio MADI-2 es el más práctico, ¿no? Indicando de que aquel paciente con FEBI menos del 30% es candidato a implante de DAI. Y entonces con esta información se fue construyendo la data de cómo se debería plantear estrategias de prevención primaria para muerte súbita en pacientes con DAI. Y cómo las guías también en el devenir han tomado estas recomendaciones, en líneas generales, por supuesto, para plantear el implante de DAI en estos escenarios, ¿no? Si la FEBI menos del 30%, el paciente se ganó su DAI como prevención primaria basado en el estudio MADIT-2. Si el paciente tiene entre 30 y 40 y tiene TB no sostenida, pues se ganó un estudio electrofisiológico para ver si induce TB y con esa información pues plantear la necesidad de un implante de DAI, ¿no? Eso es lo que plantean estos estudios. Y acá pues también lo que plantean los otros estudios, ¿no? El MADI, el CABACH-PATS, ¿no? El MADI-2 también, como ya lo habíamos conversado. Y es en base a esta información, como les comenté, que sale esta evidencia, ¿no? O este cuadro en el cual se plantea este hecho, ¿no? En donde el factor determinante para definir cuál debe ser o cómo debe ser el manejo para la prevención de muerte súbita cardíaca era la fracción de eyección. Estamos hablando del año 2005, 2006, estas son las guías de esa época. El factor determinante de cómo tú tienes que manejar la prevención de la muerte súbita es la fracción de eyección, por supuesto. Si la fracción de eyección es menos del 30%, ya se ganó su DAI el paciente isquémico. Si la fracción de eyección está entre 30 y 40, hágale un estudio electrofisiológico y si sale positivo, implántale su DAI. Si sale negativo o la fracción de eyección es más del 40%, pues nada, no se ganó nada. Pero partimos de la fracción de eyección, concepto que en la actualidad pues ya está empezando a romperse, ¿no? Porque hemos visto, si bien la fracción de eyección como una variable determinante, como predictor de muerte súbita cardíaca, hay otros aspectos que también son importantes valorar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de cicatriz, ¿correcto? Para también predecir muerte súbita cardíaca, ¿no? Y no solamente la fracción de eyección. En el sentido de que hemos tenido pacientes con FEBI entre 30 y 40, ¿correcto? Sin inducción de TB y que hicieron muerte súbita. O pacientes con FEBI mayor de 40 que han hecho taquicardia ventricular o incluso muerte súbita. Por lo tanto, la fracción de eyección no, por sí sola no es el elemento, pues, necesariamente el único elemento para la predicción de muerte súbita, ¿no? Ya han aparecido nuevas herramientas que todavía
siguen pues buscando su lugar. En los isquémicos todavía la fracción de eyección es contundente, ¿no? Muy bien. Pero bueno, eso es en los pacientes con cardiopatía isquémica. ¿Qué pasa en los pacientes con cardiopatía no isquémica? Los pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica, esos que no tienen un diagnóstico preciso, ¿no? Simplemente cardiopatía dilatada no isquémica. Bueno, aparece el estudio DEFINITE, ¿no? O el SADEN Cardiac Heart Failure Treatment, ¿no? Son dos trials que justamente evalúan ese aspecto, ¿no? Y en este caso, estos dos estudios, ¿correcto?, consideran que pacientes con cardiopatía no isquémica con FEBI menos del 35%, sintomáticos, pues se beneficiarían de un implante de DAI como prevención primaria. Cardiopatía no isquémica, estudio DEFINITE y el SADEN Cardiac Heart Failure Treatment, ¿no? Pacientes sintomáticos, FEBI menos del 35%, considere usted el implante de un dispositivo para prevención de muerte súbita basada en la evidencia de estos estudios clínicos, ¿correcto? Donde ahí pueden ver ustedes las características de cada estudio. Acá está el DEFINITE, el SADEN Cardiac Heart Failure Treatment, y los grupos que ellos incluyeron y sobre ellos los resultados y los beneficios que consiguieron entre ICD y el grupo control, ¿no? Pero bueno, sobre cardiopatía no isquémica han aparecido tanta controversia, especialmente en los últimos 5 o 7 años, ¿no? Correcto, por un tiempo el manejo en cardiopatía no isquémica estaba quedando bastante claro, ¿no? Que sí, menos de 35% es la opción, las guías empezaron pues a escribirse así, empezaron a aparecer los pacientes con cardiopatía no isquémica y DAI en cantidad importante, pero también empezaron a aparecer pacientes que se les cambiaba la batería y nunca habían hecho ninguna descarga, o que llegaban a la emergencia con descargas, pero que más que descargas eran descargas inapropiadas, por FA o por otras razones. Entonces, pues se empezó a valorar nuevamente el verdadero impacto, ¿correcto?, del implante de un DAI como prevención primaria en pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica, ¿ok? Acá tenemos el estudio DANIS, ¿no? Seguro ustedes ya lo deben de conocer, ¿no? Muchos lo han revisado, ¿correcto? Este se publica pues el año 2016. Básicamente es un estudio que se hace pues clínico randomizado en cardiopatía dilatada no isquémica, pacientes sintomáticos y con FEI menos del 35%, ¿correcto? Y aquí entonces se hace la comparación, pues, ¿no? Implantar DAI, ¿correcto? Versus pues un grupo control. Y en este sentido pues se empieza pues a valorar ese hecho, ¿no? ¿Realmente el DAI impacta en el endpoint compuesto que tenía este estudio? ¿No? ¿O no impacta? ¿El DAI realmente impacta en muerte por cualquier causa, por ejemplo? Se demostró que no, ¿ok? No hubo diferencias, como ustedes pueden ver acá, ¿correcto? O sea, si hacíamos el análisis global de muerte por cualquier causa en el seguimiento, acá tenemos a los 8 años de seguimiento, pues no había diferencia. Igual se mueren el grupo que tenía DAI versus los que no tenían DAI. Pero si analizábamos y veíamos las muertes súbitas cardíacas, ¿correcto? En ese caso, pues sí se veía alguna, ¿cómo se llama? Un beneficio. En este caso, para el grupo de pacientes con DAI, tenía menores tasas de muerte súbita cardíaca, ¿no? Pues para eso fueron hechos, ¿no? Los DAI no fueron hechos para prevenir cualquier clase de muerte. Los DAI fueron hechos para prevención de muerte súbita cardíaca de causa rítmica. Y bueno, en ese escenario sí demuestran con el estudio DANIS Trial que sí tienen un impacto positivo. ¿Qué más? ¿Qué más demuestra el estudio DANIS Trial? Bueno, que aquellos pacientes, ¿no?, que son jóvenes, ¿no?, en el análisis de sus grupos, pues los pacientes que son jóvenes, pues hay un beneficio o está a favor, ¿no?, el implante de DAI versus el grupo control, ¿no?, como uno de los aspectos que se tiene que tener en consideración. En este caso, la edad menos de 59 años, ¿no? Pero bueno, la controversia pues aún sigue. ¿Por qué? Porque pues parece que la fracción de eyección en los pacientes no isquémicos no parece ser la única variable. Está claramente demostrado, ¿correcto?, que el DAI puede ayudar a prevenir muertes súbitas cardíacas, pero en el análisis global no lo consigue cuando hacemos un seguimiento de muerte por cualquier causa. Entonces, ¿qué cosa le está faltando de repente a los pacientes con... Y también vemos subgrupos que se benefician de tener menos de 59 años
¿Y qué más? ¿Qué otros aspectos más son diferenciadores? Básicamente, y acá también vemos el BNP, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, son su análisis, ¿no? No son análisis directos del estudio. Pero sí lo que nos trata de decir el estudio Danish es de que pareciera o es necesario hacer una mejor reestratificación de riesgo y que no solamente la FEBI menos de 35% y la clase funcional 2 a más alcanza para poder identificar a esos subgrupos de pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica que verdaderamente se pueden beneficiar de un implante de DAI, ¿correcto? Es importante de repente hacer un análisis, un estudio dirigido solamente a menores de 60 años y ver si en ese grupo realmente, pues, el DAI sí sirve como prevención primaria en pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica, ¿no? Muy bien. Pero también hay otro tipo de cardiopatías y ustedes lo deben de conocer muy bien, ¿o no? ¿Correcto? Y es la cardiopatía o la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Donde la muerte súbita cardíaca puede ser la primera manifestación en muchos o en estos pacientes, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Un paciente con un engrosamiento severo de las paredes, ¿no? Ustedes saben que existen diferentes tipos de miocardiopatía hipertrófica, obstructiva, no obstructiva, septal asimétricas, apicales, etcétera, etcétera. Eso ya luego se conversará. Pero bueno, para poder evaluar adecuadamente este grupo de pacientes, es importante evaluar varios aspectos, como ustedes lo hacen, ¿correcto? Evalúan sintomatología, evalúan pues si el paciente tiene si la sintomatología es refractaria o no, si es que hay algún daño, si es que hay alguna valvulopatía, producto de asociado a la misma cardiopatía. Y también, pues, ustedes, como parte de su evaluación integral, estratifican riesgo de muerte súbita. Todo paciente con miocardiopatía hipertrófica se tiene que estratificar riesgo de muerte súbita, ¿correcto? Y para ello, pues, nos guiamos, vamos a hacer esto, nos guiamos, pues, en diferentes scores, ¿correcto? Este score es el score europeo, ¿correcto? Ustedes agarran su calculadora, ¿no? Y definen, pues, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? Clínicos, ecocardiográficos y de Holter, ¿no? ¿Correcto? Y en base a esos scores, que incluye edad, historia de muerte súbita cardíaca, historia de síncope, gradiente del tracto de salida, grosor de la pared del VI, diámetro de la aurícula izquierda, TBNS, define si su paciente es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Si es de alto riesgo, no lo dudan, va a implante de DAI prevención primaria. Si es de riesgo intermedio, la cosa puede discutirse. Y si es de bajo riesgo, tampoco lo discutimos, ¿no? Paciente no va a implante de DAI, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, y prevención secundaria en los pacientes con cardiopatía hipertrófica, muy similar a lo que les mostré previamente, ¿no? Pero acá tenemos otro score, que es el score americano, ¿correcto? El score americano hipertróficos, ¿no? Es interesante el score americano porque agrega nuevos elementos en el análisis de la prevención primaria de muerte súbita, ¿no? Bueno, acá, si su paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica y es sobreviviente de un arresto cardíaco, pues se ganó su DAI y eso se llama prevención secundaria, ¿correcto? Hablemos de esto. Y aquí los americanos nos dicen, si su paciente tiene familiares con historia de muerte súbita cardíaca, ¿correcto? Si tiene un espesor del septum mayor de 30 milímetros, ¿correcto? O que hayan tenido episodios sincopales dentro de los 6 meses, este paciente ya, si tiene cualquiera de estos elementos, familiares con muerte súbita cardíaca, jóvenes, ¿correcto? Septum más de 30 o síncope menos dentro de los 6 meses, estos pacientes ya se ganaron su DAI. Ya no hay más que discutir. Pero si sus pacientes no tienen historia de muerte súbita familiar, si el septum es 25, pónganle, pues no menos de 30, y no han tenido episodios sincopales, pues tengo que evaluar otros aspectos. Por ejemplo, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, ¿correcto? La presencia de un comportamiento, una respuesta normal, ¿no? Durante la prueba de esfuerzo en este grupo de pacientes. Si el paciente tiene esto, pues uno tiene que evaluar algunos aspectos que se conocen como predictores de riesgo modificadores, ¿no? Si no tiene TBNS y no tiene respuesta normal de la presión arterial durante la prueba de esfuerzo, pues no es necesario implantar un DAI. Entonces, básicamente recordar eso, ¿no? Muerte súbita familiar, septum más de 30 o síncope dentro de los 6 meses. Si tiene cualquiera de ellos, DAI. Si no,
TBNS o respuesta normal en la prueba de esfuerzo. Si no lo tiene, no le pongas DAI, pero si tiene, toca evaluar estos predictores modificadores de muerte súbita. ¿Y cuáles son? ¿Correcto? Son estos, por ejemplo, miren ustedes. Acá aparece el concepto que tanto les interesa, la resonancia magnética. Doctor, pero ya están apareciendo estudios que dicen que la resonancia magnética tiene que estar acá. Es muy importante. Yo no estoy tan convencido en ese sentido, ¿ok? Lo que sí estoy convencido es de que ustedes creen ver pacientes hipertróficos sin fibrosis. Hola. No, pero el grado, bueno, es diferente, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿ustedes creen que van a encontrar pacientes con cardiopatía hipertrófica sin fibrosis? No. No. Todos tienen fibrosis, ¿no? Todos tienen que tener, en menor o mayor grado, ¿o no? Todos tienen que tener, en menor o mayor grado van a tener fibrosis. Es parte de la enfermedad. La enfermedad es eso, fibrosis, ¿no? Crecimiento anormal, fibrosis. Pero depende, pues, cómo es esta fibrosis. Ya seguro, bueno, de repente ya pasamos el tema, pero cuando el doctor Mario les habló de taquicardia ventricular, estoy seguro que les habló del sustrato arrítmico, le habló de la cicatriz y le habló, pues, de que las cicatrices tienen canales y si hay muchos canales, pues, predisponen a ser vulnerables para formar arritmias malignas o taquicardias ventriculares. Lo mismo pasa, pues, en los pacientes con cardiopatía hipertrófica. El tener fibrosis per se no es un factor tan determinante, sino es cuán peligrosa es esa fibrosis. Y entonces, pues, es importante por esa razón que la fibrosis nunca tiene que estar por encima de elementos como que el paciente te haya hecho, pues, episodios de TBNS, por ejemplo, ¿no? Si tienes un paciente que no tiene nada de arritmias, esa cicatriz o esa fibrosis de la hipertrófica es igual a aquel paciente que te está haciendo un montón de arritmias, TBNS, extrasístoles ventriculares. No. Claro, porque probablemente esa fibrosis está más activa, ¿no? Más peligrosa, versus a una fibrosis que está silente, pues que no tiene nada de arritmias. Entonces, ese es el concepto. Para nosotros, la resonancia adquiere importancia en el contexto de un paciente con elementos que anuncian de que esa fibrosis es vulnerable, ¿no? Es por eso que aquí es importante que no olviden. Si su paciente tiene TBNS, es importante considerar la resonancia, ¿no? El realce tardío. Si su paciente tiene 20% de fibrosis, ¿le ponen DAI o no le ponen DAI? No estoy seguro, doctor. No, hasta hoy día no. ¿Correcto? Hasta ahorita no. Hasta ahorita tenemos esto. Que cambie de repente, ¿no? Y de repente aparece un estudio clínico randomizado doble ciego que demuestra, pues, ¿no? Que aquel que tenga fibrosis más del 15% debe entrar aquí, al igual que muerte súbita familiar, síncope, menos 6 meses, espesor más de 30, acá entra en esta categoría. Por el momento no. Por el momento la fibrosis, ¿correcto? Es dependiente de que si el paciente tiene eventos arrítmicos. Si no tiene eventos arrítmicos o alteraciones en la presión arterial, la fibrosis no adquiere importancia. No adquiere importancia porque no entraría en el análisis. ¿Ok? Entonces todavía no nos emocionemos de que si mi paciente tiene fibrosis del 40%, ya debo pensar en un DAI. No, señores. ¿Ok? La fibrosis adquiere importancia. Están viendo mi flechita, ¿no? Ay, perdonen. Hola, ¿están viendo la flecha? Bueno, en este caso el puntero. Puntero. La fibrosis adquiere importancia cuando detrás hay esto. Pero si hay esto, ya está claro que hay que poner DAI, ¿no? ¿De acuerdo? Acá ya la fibrosis, ¿para qué? Pues ya está claro que la fibrosis adquiere importancia al momento, hasta hoy día. Les vuelvo a repetir, yo no sé, de repente las cosas cambian y tal vez van a cambiar, no lo sé. Pero la fibrosis adquiere importancia cuando tienes vulnerabilidad eléctrica, cuando tienes arritmia. Mientras no tengas eso, al momento, la fibrosis no se considera un elemento primario para poder determinar por sí solo, prevención de muerte súbita cardíaca en cardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Este concepto hay que tenerlo en cuenta. Y este concepto de la fibrosis también lo agrega acá.
Si mi paciente con miocardiopatía hipertrófica por el score europeo me sale riesgo intermedio, pero si yo le hago su resonancia magnética y tengo mucha fibrosis, más del 15%, ya pasa pues a un paciente que sí se beneficiaría. Bueno, está bien, ¿no? Porque justamente en riesgo intermedio hay un desbalance entre va o no va, y la fibrosis es un elemento que sumaría a aclarar esa duda que se tiene en el riesgo intermedio. Pero en pacientes, basándose en la guía americana, pues es bastante práctica, ¿no? Uno de estos elementos tiene que cumplirse para implantar un DAI. Pero si no los cumplimos, en el momento, la fibrosis sola no es un elemento que te lleva a indicar implante de DAI. ¿Ok? Ojo, muchachos, por el momento, vuelvo a repetir, yo no sé qué pasará en 5 años, ¿no? Porque de repente 5 años cambian y la fibrosis ya se ubica acá. Y me dirá, pues doctor, ya usted nos engañó, ¿no? Es que todo cambia, ¿no? Eso está por verse. Hoy día, si le toman examen, muchachos, fibrosis o realce tardío más del 30%, más del 5, pónganle 45%, y no tiene TBNS y no tiene nada de esto, no justifica en este instante implante de DAI basado en guías, basado en otros comentarios, basado en opiniones personales, basado en medicina, basado en eminencias de repente, ¿no? Pero no en evidencia. En evidencia lo que ahorita hay eso. Todavía no. La resonancia por sí sola determina implante de DAI en miocardiopatía hipertrófica. Ojo con ese concepto, ¿eh? El otro grupo son los pacientes con cardiopatía ritmogénica del BD. Bueno, no los voy a aburrir porque realmente este tema es largo, pero para poder definir el diagnóstico de una cardiopatía una cardiopatía ritmogénica del BD, pues tenemos que cumplir varios criterios, ¿no? Acá están los criterios del Task Force de 2010, en el cual, pues, si cumplo ciertos criterios, voy a poder plantear, pues, el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Criterios electrocardiográficos, criterios de imágenes, criterios de historia familiar, y con ello, pues, planteado y confirmado el diagnóstico, pues debo de guiarme en algunos algoritmos, ¿no? O algunas recomendaciones para poder plantear, pues, un implante de DAI en este grupo de pacientes, ¿no? Obviamente, en este grupo de pacientes, si tienes una muerte súbita abortada, TBN sostenida, pues, o aquel paciente con una disfunción sistólica severa del ventrículo derecho y o ventrículo izquierdo, pues considera implantar un DAI. Importante estos conceptos, ¿ah? Más allá de una muerte súbita abortada, taquicardia ventriculares sostenidas. Bueno, cardiopatía estructural aplica, ¿no? Y finalmente, pues, la caída de la FEBI, o de repente que el BD esté recontra dañado, ¿no? Ahí, con cualquiera de esos elementos, ya el paciente es candidato a implante de un DAI. Pero también tenemos el riesgo intermedio, ¿no? Por ejemplo, si su paciente tiene historia de síncope, tiene TBNS, ¿correcto? Y tiene una disfunción moderada tanto del BI o del BD o por separado, pues hay evidencia 2A, ¿no? Que recomienda, pues, que se implante un ICD. Muy bien, sería esto lo más importante en lo que es cardiomiopatía ritmogénica, ¿no? En lo que es canalopatías, no los voy a distraer mucho realmente, vámonos solamente a lo que les interesa a ustedes. No me voy a quedar mucho tiempo acá porque Joel va a exponer este tema, entonces, ¿por qué le voy a malograr su presentación? Vámonos a esto, ¿no? Lo que está de moda y lo que nos gusta ver, pues, ¿no? Bueno, algo rápido, ¿ok? Pues, no es muy frecuente en nuestro país el síndrome de Brugada, ¿no? Realmente es anecdótico, ¿no? Cuando tenemos un síndrome de Brugada, pues, en un hospital, en un centro, todos compartimos el caso. ¿Por qué es anecdótico verlo en nuestro país? Por obvias razones, ¿no? Porque no somos la población que genéticamente está más predispuesta a este hecho. Pero obviamente los migrantes y una serie de otros factores lleva a que, pues, podamos en algún momento ver estos casos como es así, como ocurre, ¿no? Pero bueno, ya la saben ustedes, es un tipo de canalopatía, mutación en el gen, ¿no? de canal de sodio. Y bueno, acá están aspectos ya de criterios electrocardiográficos que me permite a mí definir cuánto es un patrón tipo 1, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? El patrón tipo 2, el patrón tipo 3, que ya prácticamente no lo utilizamos, pero básicamente es el patrón tipo 1, el único considerado para plantear el diagnóstico de síndrome de Brugada, ustedes ya lo saben.
o espontáneamente encuentran un patrón tipo 1, o de repente pueden encontrar estos patrones, ¿no? Que se conocían como tipo 2 o tipo 3, pero que en otro momento pasan a un patrón tipo 1, o que de repente con fármacos induces a que se convierta en un patrón tipo 1. Y necesitas eso, demostrar el patrón tipo 1 para hablar de síndrome de Brugada, ¿no? Y pues para poder desenmascarar esto, pues puedes hacerlo a través de fármacos, como la asmalina, la flecainida, la procainamida. Y este es el comportamiento de los pacientes con Brugada, ¿no? La vulnerabilidad eléctrica, cuán cambiante es el patrón de estos pacientes, el patrón electrocardiográfico, cómo este patrón clásico del patrón tipo 1 de Brugada puede en otro día tener otra morfología, ¿no? Eso habla pues de que hay cambios iónicos típicos de esta enfermedad, y que factores como la fiebre pueden pues generar que esto se exacerbe, ¿no? Se manifieste más. Muy bien. ¿Cómo manejamos el síndrome de Brugada? Que es el motivo de esta presentación. Yo no les voy a hablar de Brugada. Ya Joel nos va a hablar de ese tema. Pero bueno, ustedes primero pues tienen que definir cómo debemos estratificar riesgos de pacientes con síndrome de Brugada, ¿no? Y en primer lugar pues tenemos que definir si su paciente pues tiene el patrón tipo 1 espontáneo o fue un patrón tipo 1 pues inducido, ¿no? Pero bueno, si su paciente tiene el patrón tipo 1 clarísimo, evidente, ¿no? Y tiene síntomas, es sintomático, por ejemplo, que haya tenido una muerte súbita cardíaca previa, o que tenga historia de síncope, ¿correcto? Este paciente, ya no tenemos más dudas, ¿no? Se ganó su DAI, ¿correcto? Pero si yo tengo un paciente con Brugada, con síndrome de Brugada, quiere decir patrón tipo 1, y que es sintomático, señor, usted ya se ganó su DAI, ¿correcto? Y hay otros pacientes que voy a encontrarlo de repente en la consulta externa, ¿correcto? O en un control de salud ocupacional, o en un riesgo quirúrgico. Y el paciente, pues, nos llega con este patrón electrocardiográfico. Y el paciente ni enterado de que tenía el patrón tipo 1, ¿correcto? Ni enterado porque él nunca ha tenido nada de síntomas, nunca ha tenido síncopes, nunca ha tenido respiración agónica mientras dormía, nunca ha tenido muerte súbita cardíaca, ¿ok? Pacientes totalmente asintomáticos, ni enterado. Usted le está hablando por primera vez de ese nombre tan raro que él en su vida había escuchado, Brugada. Bueno, acá hay dos vertientes, podemos decir, dos grupos fuertes, ¿no? Que van uno a favor y otros en contra, ¿no? Brugada ha estado siempre a favor del estudio electrofisiológico. Otros grupos, como italianos, etcétera, han estado en contra, ¿no? Del estudio electrofisiológico como un predictor para muerte súbita, ¿no? Y ahí, pues, aquel que hace un estudio electrofisiológico y me induce una arritmia ventricular, pues el paciente se hace candidato a un implante de un DAI, ¿no? Aquel que no, básicamente es solo seguimiento y verificar si el paciente tiene alguna intercurrencia, ¿no? Algún síntoma. Pero bueno, ese es el paciente con un tipo 1 espontáneo, ¿ok? ¿Qué pasa con aquellos que se les indujo? ¿Ok? Aquellos que se les indujo, bueno, y si son sintomáticos, pues tienen que seguir pues el manejo que acá hemos indicado, ¿no? ¿Correcto? Si es un paciente que tenía un patrón distinto al tipo 1, pues ya póngale el tipo 2, el tipo 3, o otro patrón raro que no encajaba en el diagnóstico del lugar, y ustedes pues hacen unas pruebas, ¿no? Con fármacos y convierten y lo convierten a patrón tipo 1. Pero si su paciente es sintomático, o sea, pues a esa historia de síncope y demás cosas, pues es probable que cuando hagan ello lo van a mandar a un implante de DAI. Pero si es asintomático y no tiene historia de muerte súbita familiar, pues igual van a tener que básicamente hacerles el seguimiento, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo pacientes, es un dato importante, ¿no? Yo cuando tengo un paciente que parece y no parece, que eso no es Brugada, ¿correcto? Y el paciente es asintomático y no tiene historia de muerte súbita familiar, yo no les hago nada, ninguna maniobra de nada, ¿correcto? Porque miren, si logro inducir la enfermedad, básicamente lo único que voy a hacer es seguir al paciente. Entonces,
A veces no contamos con las herramientas y esto complica de verdad traer agmalina de otro lugar, casi no lo tenemos, para finalmente decir al paciente que si le induje el tipo 1, pues solo el seguimiento, ¿no? Yo pienso que básicamente en este grupo de pacientes donde no tienen ni síntomas y sospecho yo que ese electro pareciera ser uno de Brugada, la conducta es solamente seguir, ¿no? Más que otra cosa. Muy bien. Listo. Este es otro tipo de canalopatías, ¿no? Las taquicardias ventriculares polimórficas catecolaminérgicas. Ustedes van a tener casos de pacientes jóvenes que mientras hacían actividad física se desmayaron, ¿ok? Y eso es importante analizar, nunca lo olviden, ¿ok? Y si justo pues como se desmaya cuando hace actividad física, pues ¿qué le van a recomendar? ¿O qué va a recomendar el colega que estuvo en el turno previo a ustedes? Pues le va a recomendar una prueba de esfuerzo, ¿ok? Y si la prueba de esfuerzo, ustedes empiezan acá, ¿qué les parece este electro, muchachos? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, acá estamos. ¿Qué les parece ese electro? Normal, doctor. Así es, a mí también me parece normal, ¿ok? Y el paciente empezó su prueba de esfuerzo, mire, está en la etapa 1, ya está ya a los 3 minutos, ya entonces empezamos a aumentar y sale esto, ¿no? Salen unas extrasístoles. Y bueno, ya seguimos la etapa 2, porque ya 2 extrasístoles no, pues no es nada, ¿correcto? Salen las mismas extrasístoles, parecieran, ¿no? ¿Correcto? Salen más extrasístoles y ahora hasta empezaron a aparecer ya de otras morfologías, ¿correcto? Entonces, este grupo de pacientes, acá faltó el gráfico que muestra pues el evento rítmico, este grupo de pacientes con taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica tienen este comportamiento. Conforme aumentan la actividad física, empiezan a tener una mayor carga de extrasístoles ventriculares, ¿correcto? Y empiezan a tener ya extrasístoles de 2, 3, 4 morfologías hasta que en algún momento empiezan los muchachos a desencadenarle pues eventos arrítmicos como estos. Entonces, ese es el clásico comportamiento de este grupo de pacientes, ¿no? En ellos, más que implantar un DAI, por más terrible o fea que haya sido esa TV polimórfica que ustedes documentaron y los dejó también asustados, por supuesto, el manejo inicial siempre es con betabloqueadores, ¿ok? Otros plantean este tipo de fármacos también, pero el objetivo básicamente es médico, ¿ok? Manteniendo frecuencias siempre menores de 110, evitando de que la persona pues se someta a actividad física en lo posible. ¿Ok? Si este paciente, a pesar de estar tomando dosis plenas de betabloqueadores, persiste con episodios de TB polimórficas, ¿correcto? Entonces ahí recién consideramos el implante del DAI. ¿Por qué? ¿Por qué no planteamos DAI de primera? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Por qué creen que un paciente con una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica que lo sincopó, no le implanto de frente un DAI? Si ya, ¿qué cosa está descuadrando aquí? Con tratamiento médico disminuir la carga de ejercicio, pues se puede impedir, ¿no? Que tenga... El paciente se ha sincopiado, ¿no? Y encima hace TDs polimórficas. ¿Por qué no le pone su DAI ya? De primera. No estoy seguro. Porque se asocian mucho a tormenta eléctrica. Y los pacientes se mueren por tormenta eléctrica. Entonces, el primer objetivo terapéutico en un paciente con TB polimórfica catecolaminérgica es evitar que su frecuencia cardíaca suba más de 110. Para eso tu herramienta de trabajo se llama betabloqueadores. Tienes que trabajar con los betabloqueadores a dosis máximas toleradas. Y si a pesar de estar con betabloqueadores a dosis máximas toleradas, el paciente persiste... Alguien tiene que apagar su micrófono, creo.
¿Me ayudan? ¿Quién está con el micrófono abierto? Por favor. ¿Alguien me puede ayudar? José Luis, ¿estás ahí? Ya apagó, doctor. Ya apagó su micrófono. Ya, sino que no puede hablar. Bueno, es por eso que en este grupo de pacientes siempre el implante de DAI lo dejamos como última opción. La base, la piedra angular del tratamiento son los beta bloqueadores, incluso de denervación, ¿correcto? De denervación simpática. Se convierte en un elemento importante, incluso antes de un implante de DAI. Porque si un paciente no controla bien la frecuencia cardíaca, correcto, este paciente y cada rato va a estar por encima de 130, 140, va a estar llegando a emergencia por eventos, por descargas. Y eso obviamente los puede llevar a tormenta eléctrica y es terrible, ¿no? Por eso, el paso número 1 en el manejo de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica es esto: alcanzar frecuencias máximas menor a 110. Ese es el objetivo principal. Con eso no vas a tener taquicardias ventriculares polimórficas. Pero si a pesar de que has titulado persisten los episodios, pues tienes que optar por un DAI. Pero no olviden que se puede asociar a tormenta eléctrica y eso es importante recordarlo en este grupo de pacientes. El DAI por eso se convierte en una siguiente opción, no en la primera. Y bueno, yo hoy día les he hablado mucho de que el DAI sirve, pues, es una herramienta vital para prevención secundaria de muerte súbita cardíaca en aquellas personas que no tienen una causa reversible tratable. Y también el DAI sirve como prevención primaria en distintas cardiopatías, canalopatías, cuyas características clínicas hacen ver que es de alto riesgo este paciente, ¿correcto? Y todo esto pues ha ayudado a que los pacientes con cardiopatías o algunas enfermedades más complejas como canalopatías pues sobrevivan más, ¿sí? Ahora vemos pacientes pues con enfermedades más complejas, ¿no? Y con DAI. Es por esa razón. Pero esta última diapositiva tiene otro objetivo, tiene el objetivo contrario, ¿correcto? En el cual, si bien yo ya tengo claro el concepto de en quiénes yo puedo indicar implante de DAI por prevención secundaria y por prevención primaria, y la tengo clarísima, conozco todas las secuencias, antes de decidir el implante de DAI, tengo que evaluar esta tabla, siempre. Nunca olviden ese hecho. Es importante evaluar esta tabla. Yo primero digo, bueno, este paciente tiene indicación de implante de DAI, pero hay circunstancias que en este paciente no recomendamos implantarle DAI. Y estas son las circunstancias que nunca tienen que olvidar, ¿correcto? Por ejemplo, esto, ¿no? Aquel paciente cuya expectativa de vida es menos de 1 año. O sea, si ese paciente tiene una expectativa de vida menos de 1 año, pues el DAI no está recomendado. Por más que tenga FEBI del 20%, por más que tenga TBNS, ¿me entienden? Etcétera, lo que quiera. Por más que el septum esté en 50, lo que sea. Por más que tenga una resonancia con 60% de fibrosis, lo que sea. Si la expectativa de vida de su paciente es menos de 1 año, no se indica implante de DAI. Hay otras recomendaciones que deben de saber. Esto ya lo sabían ustedes, estoy segurísimo. Pero hay otras condiciones que quiero en esta charla resaltarlas porque tal vez no la conocían bien. Por ejemplo, aquellos pacientes pues que tenían alguna situación en la cual pues tenían una calidad de vida bastante deteriorada o una condición cognitiva bastante deteriorada, ¿no? También es una razón, ¿correcto? Pacientes con enfermedades psiquiátricas avanzadas, ¿correcto? Donde no va a cumplir con las recomendaciones de un tratamiento, adherencia al tratamiento, pues va a ser complicado indicar un DAI en este grupo de pacientes. Acá está escrito en las guías internacionales. Aquellos pacientes pues que están con una falla cardíaca recontra avanzada, paciente con clase funcional 4, ¿ok? Y además ni siquiera es candidato a un trasplante cardíaco. O sea, si el paciente ya no tiene chance a un trasplante cardíaco y tiene clase funcional 4, no es candidato a un DAI. ¿Ok? Importante. La edad es un factor claro. Si tiene más de 90 años,
¿correcto? Mejor pues tienes que evaluar esto y no lo consideramos, ¿no? Acá está claramente, ¿ok? Más de 90 años, no, pues no le implantes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dice acá? Bueno, obviamente si tienen un cuadro infeccioso, ¿no? Que no se puede resolver, ¿no? Implantar un DAI no es una opción, sin dudarlo. Aquellos pacientes, miren ustedes, que están en una etapa de dependencia a drogas, pacientes cocainómanos, pacientes que están en una condición bastante de adicción total a este tipo de fármacos, pues no se recomiendan el uso de este tipo de dispositivos. Y bueno, son estas las recomendaciones que siempre hay que recordar, en las cuales no debemos de considerar implantar un DAI, ¿ok? Pacientes con expectativa de menos de un año, con un deterioro cognitivo bastante afectado, con enfermedades psiquiátricas severamente, que afectan severamente al paciente, clase funcional 4 y no tienes puente a trasplante porque no se puede trasplantar a este paciente, mayores de 90 años, ¿correcto? Consumidores de drogas endovenosas. En estos escenarios, la indicación del implante de DAI ya no está recomendado, a pesar que cualquiera de estos pacientes que tengan ahí tienen una clara recomendación, ¿no? Una clara indicación por guías de que se les implante un DAI. Entonces siempre es importante evaluar los criterios de indicación, pero también si está o no recomendado en determinados grupos de pacientes, ¿ok? Eso es importante no olvidar. Y listo, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, muchachos. Creo que tenía mis conclusiones. Bueno, las conclusiones son estas, ¿no? La muerte súbita es un problema de salud pública que sin lugar a dudas pues se requieren de estrategias nacionales para la prevención tanto primaria como secundaria. Nuestro trabajo también es difundir masivamente las maniobras de RCP básico, ¿correcto? Y el implante de DAI es una medida de prevención, ¿no? Secundaria y está claramente recomendado. Como prevención primaria, ya ustedes han visto que hay que estratificar riesgo y pues estos scores están cambiando constantemente, tanto para cada grupo, ¿eh? Para los hipertróficos, para los no isquémicos, para todos está cambiando los scores. Eso no nos debe de sorprender, ¿ok? Y es vital elegir adecuadamente a pacientes candidatos a implante de DAI como prevención primaria, valorando riesgos, beneficios en cada paciente, ¿no? No porque tiene indicación, este viejito de 98 años que tiene demencia senil, le tengo que implantar su DAI. Eso no, pues, ¿no? Eso no está dado. Listo, muchachos. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. ¿Alguna pregunta, inquietud o duda? Doctor, buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Eduardo Gutiérrez, doctor. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, en el caso de pacientes con Brugada, cuando no hay disponibilidad de asmalina, porque eso no hay en Perú, ¿tiene el mismo valor diagnóstico el uso de otros medicamentos bloqueadores de sodio como flecainida o algún otro medicamento disponible para desenmascarar los patrones de Brugada tipo 2 o 3 a fin de utilizar para protocolos? ¿O tiene que ser necesariamente con asmalina? Buena pregunta, Eduardo. Sí, idealmente es asmalina, pero obviamente no lo tenemos disponible. Entonces optamos por otros fármacos que también nos podrían ayudar, tal vez con un menor poder, ¿no?, de sensibilidad o especificidad, a poder desenmascarar patrones de Brugada, ¿no?, tipo 1. Acá, por ejemplo, hemos hecho con flecainida, por ejemplo. Así es. O sea, sí se puede usar, no es lo ideal, pero, o sea, sí se usa. Así es, sí lo usamos, como te vuelvo a repetir. Acá se hace con lo que se tiene, o sea, y como te mostré en la tablita esta que estaba compartiendo, tú tienes varias opciones en Brugada, ¿no? No solamente es la asmalina, puedes usar flecainida, procainamida, etcétera. Pero, pues, acá en Perú asmalina nunca lo hemos utilizado, ¿correcto? Lo que hemos usado, te cuento, es flecainida, ¿correcto? Y lo hemos usado incluso oralmente, ni siquiera endovenoso. Entonces, eso es lo que hemos tenido a la mano y eso es lo que
se ha usado, ¿no? O sea, sí lo puedes usar como tú lo comentas, así es. Ya, bacán, Doc, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, doctor. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien falta exponer hoy día? José Luis. No, doctor, estaba pendiente lo de que expuso Rafael y estaba programado solamente esa exposición para hoy porque hoy día era taller, entonces no había otros seminarios. Sí, el taller lo estoy pasando para el día miércoles para hacerlo con el chico de Biotronic y bueno, ahí avanzar pues con las actividades, ¿no? Ya nos falta, creo, miércoles y viernes, ¿no? O es hasta el otro lunes, me parece. Hasta el otro lunes es, doctor. Doctor, ¿el miércoles entonces van a ser 2 talleres? Lo vamos a resumir en uno solo. Porque básicamente se correlacionan bastante, ¿no? Porque uno es marcapaso y el otro es resíncrono. Sí, así es. Vamos a tratar de hacerlo pues en 1 hora, ¿no? Básicamente, en forma general. La idea tampoco es enseñarles a ustedes pues a programar o pretender enseñarles a programar un dispositivo, ¿no? Es que tengan los conceptos generales y resuelvan sus dudas. De seguro deben de tener dudas, ¿no? Sobre cómo debemos reprogramar un dispositivo y cómo debemos de abordar, ¿no? Cuando hacemos la reprogramación de un dispositivo, qué detalles tenemos que ver, no debemos dejar de ver, ¿no? Cuando revisamos un dispositivo. Y también hablaremos un poquito de cómo es la programación en pacientes con DAI, cómo programo yo un paciente para prevención primaria, cómo programo yo un paciente para prevención secundaria, basándome en mi experiencia, basándome en estudios clínicos, ¿no? Que justamente utilizan estos criterios para poder programar, ¿no? Tanto para prevención primaria como para secundaria. Ok. Listo, pues chicos, entonces si no hay nada, ya nos despedimos, nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Ok, doctor, hasta luego. Gracias. Miércoles, doctor. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Hola, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.